¿Qué es esa cosa llamada ciencia? De Alan F. Chalmers. El propósito fundamental de su obra es identificar la naturaleza de las ciencias y lo hace a través del proceso histórico que ha tenido la ciencia. Este recorrido lo hace aclarando los conceptos más claves, precisos y de forma clara que debe conocer el investigador cuando vaya a desarrollar un proyecto de investigación. ¿Quién es Alan Chalmers? Es un físico, escritor, filósofo, profesor universitario y productor de varios libros, entre ellos ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? De 1976. Esta obra ya va por su sexta edición. Él nació en Bristol, en Gran Bretaña, estudió allí y se graduó en la Universidad de Bristol en 1961. Se ha dedicado a la divulgación filosófica y científica. Chalmers comienza su obra con un recorrido histórico por la filosofía de la ciencia del siglo XX. Él dice, no hay ningún método que permita probar que las teorías científicas son verdaderas y ni siquiera probablemente verdaderas. Con esta obra haré un recorrido también donde iré puntualizando, tratando de no pasar por alto los conceptos y aclaraciones que Chalmers plantea en su obra. Se comenzó a hablar de ciencia fue a través del inductismo ingenuo, método que consideró como la base de la ciencia denominado método científico. De aquí parte la historia de la ciencia. Él tiene como premisa fundamental que el conocimiento se adquiere a través de la observación y la experiencia, lo que se traduce en enunciados observacionales. El observador no puede emitir opinión alguna porque este método debe tener carácter objetivo y debe ser probado. La realidad se concentra en un hecho concreto que captamos a través de nuestros sentidos y del conocimiento que podamos tener sobre el objeto de estudio. Solo se puede justificar a través de la misma inducción. Chalmers considera esto una debilidad que tiene el método inductivo, por eso lo critica. El principio inductivista se basa en tres condiciones que, a modo de verlo, según Chalmers, no es lo correcto, porque sobre un hecho de estudio, para llegar a satisfacer una generalidad y que sea verdadera, se deben hacer bajo un gran número de enunciados observacionales. Chalmers pone, por ejemplo, cuando queremos teorizar o emitir un enunciado general sobre las consecuencias de una nefasta guerra, entonces se necesitarían que se produjeran varias guerras. Se deben hacer un amplio número de observaciones y toma de muestras sin que haya una condicionante en cuanto al número de ellas. Y tercero, ningún enunciado observacional aceptado no debe entrar en contradicción con la ley o el enunciado universal de donde deriva. El conocimiento científico entre la inducción y la deducción. A través de la inducción, partiendo de los hechos adquiridos por la observación y con la experiencia de los enunciados observacionales, podemos llegar a los enunciados generales mediante el razonamiento inductivo. Hasta ahora solo hay una sola explicación parcial de la ciencia. Todo hecho científico debe explicar y predecir. Por ejemplo, un astrónomo predice cuándo puede suceder el próximo eclipse solar. Del lado izquierdo se puede ver que las leyes y teorías científicas nacen de la observación. Ahora del lado derecho, una vez que existan esas leyes y teorías universales, de ellas salen las deducciones, que permiten para explicar y predecir. Por ejemplo, se deduce que el metal de los rieles continuos de un ferrocarril se distorsionan o dilatan con el calor del sol. Acá se hace un razonamiento deductivo bajo la lógica. Ejemplo 1. Todos los libros de la historia son aburridos. 2. Este libro es un libro de historia. 3. Este libro es aburrido. Veamos si 1 y 2 son verdaderos. Entonces 3, por lógica, tiene que ser verdadero. Esta es la característica clave de una deducción lógicamente válida. Caso contrario pasa cuando una deducción no es válida. He aquí, ejemplo 2. Muchos libros de historia son aburridos. 2. Este libro es un libro de historia. 3. Ese libro es aburrido. Estas premisas final puede o no ser verdadera, porque puede suceder que el libro de historia que estoy leyendo sea súper encantador, me agrade, sea ameno e interesante, etc. Hay contradicción en la verdad de los enunciados. En conclusión,
La lógica puede ofrecer a este respecto es que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. La observación depende de la teoría. Chalmers cuestiona la observación del inductivismo ingenuo. Veamos el caso siguiente. Dos observadores que ven el mismo objeto desde el mismo lugar con las mismas condiciones físicas no tienen necesariamente iguales experiencias visuales. Unos verán a una joven glamorosa con abrigo de piel, mirando de lado y hacia el horizonte. Otros verán a una mujer anciana con abrigo de piel, pero mirando de frente y con la cabeza hacia abajo, con un mentón pronunciado. ¿Qué está pasando aquí? Si ambas personas ven diferentes imágenes, esto pasa porque depende de las experiencias pasadas de cada observador, de su conocimiento y de sus expectativas. Acá el observador no tiene contacto perceptual directo con la imagen. Los inductivistas ingenuos suponen que dada la experiencia se puede interpretar de diferente manera esa imagen. Corresponde a una mujer o a una anciana. Esto lo suponen sin tener argumentación alguna. Chalmers argumenta que una de las causas que conllevan a esto está constituida por el estado interno de nuestras mentes o cerebros y que dependerá de la educación cultural del observador, de nuestro ser interior y de la subjetividad de cada uno. He aquí una de las debilidades del inductismo. Introducción del falsacionismo. Chalmers, en su libro respecto al falsacionismo representado por Popper, toda debe ser comprobada por la observación y la experimentación. Una teoría es lícitamente verdadera, sea cual sea la hipótesis. No se puede decir si esa teoría tiene la verdad absoluta. Por eso, con el falsacionismo es llegar a la falsedad de la teoría mediante deducciones lógicas. Aquí se puede observar uno de los grandes contrastes entre el inductivismo y el falsacionismo. Como se aprecia, en el falsacionismo se utiliza el método deductivo lógico, mientras que en el inductivismo se utiliza el método inductivo. Se concluye que mientras más se falsee una teoría, esa teoría estará más cerca de la verdad, pero nunca se puede decir que esa teoría es real y que será apropiada de la verdad absoluta. Teorías como estructuras. Chalmers en su obra propone que las teorías deben verse como estructuras, entre ellas los programas de investigación representados por Lakatos y los paradigmas representados por Kant. Los programas de investigación son una guía que determina los pasos o el camino a seguir en una investigación. Contienen un núcleo central constituido por enunciados universales e inmodificables. Esto quiere decir que si un investigador pretende modificar el núcleo central de un programa de investigación, entonces no podrá acogerse a dicho programa. Un programa de investigación progresa o se degenera. Esto sucede cuando un programa no hace aportes. Entonces se degenera y se debe hacer un nuevo programa. En cuanto a Kant, se tiene que un paradigma es un supuesto teórico general con base a un sistema de creencias, principios, valores, premisas, y el paradigma guía el modo en el que el científico ve el mundo, considerando los factores sociológicos, o sea, ve el paradigma como estructura y depende de la realidad de la comunidad o de quien hace la investigación. Posturas filosóficas para la investigación científica. Aquí Chalmers en su obra presenta puntualmente los siguientes enfoques y los visualiza de la siguiente manera. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón y la lógica en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y de la percepción. El racionalismo se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Representa que esta teoría es sólo valorar en términos universales y con carácter ahistórico. Descartes es uno de los principales representantes del racionalismo. En cuanto al relativismo, niega criterios de racionalidad universal. Se caracteriza por estar sujeto a los intereses y los valores del investigador o de la comunidad. Aquí no se teoriza universalmente, niega la existencia de verdades absolutas, considera que el conocimiento humano es relativo, subjetivo e incapaz de ser objetivo, ya que está influenciado por la historia y
otras historias preconcebidas. Por ejemplo, algo es considerado bueno en comparación con algo malo y en una circunstancia concreta. Esto también está también el objetivismo, que señala que los datos del conocimiento trascienden creencias y estados de conciencia. Sostiene que existe una realidad absoluta e independiente de la mente y del ser humano. Por ejemplo, realizar un trabajo o proyecto de grado para una universidad sobre cualquier ámbito implica tener alto grado de objetividad. El individualismo se sustenta en la creencia de los individuos, afirma y defiende la superioridad del individuo frente al colectivo. Por ejemplo, el tema de las religiones. Si yo digo que tal religión es la mejor, eso existe es en la mente del investigador, existe en mí como tal y lo asumo así, sin poder comprobarlo. Estos enfoques permiten ubicarme en el desarrollo de mi proyecto, de otra manera, cómo estoy direccionando mi investigación. La teoría anarquista del conocimiento de Feyerabend. La ciencia no puede ser explicada por reglas metodológicas y que todas las metodologías tienen su limitación y la regla es todo vale. Para Chalmers esto es una utopía, el investigador es totalmente libre y no existe una metodología, no existe una norma, el investigador sencillamente puede plantear lo que él desee. El investigador debe conocer la estructura de la ciencia para poder direccionar su investigación dentro de algunas de las corrientes que hasta ahora Chalmers ha señalado. La ciencia debe ser estudiada como un fenómeno histórico, así lo señala esta teoría anarquista del conocimiento. Es una de las más recientes y que se considera muy utópica porque le da una excesiva libertad al investigador. También es llamada como conocimiento pluralista. Las teorías científicas y el mundo. Para Chalmers, ¿cuál es la relación que existe entre las teorías científicas y el mundo? Existen tres corrientes, a saber, el realismo, el instrumentalismo y la verdad. El realismo, el mundo existe independientemente de nosotros. El realismo es lo que usted puede mirar, lo que ahí existe. Esta es la realidad. A través de nuestros sentidos, es la visión filosófica de que el universo descrito por la ciencia es realmente independiente de cómo se pueda interpretar. El instrumentalismo no describe la realidad, solamente la teoría y que esta teoría es constatada con lo que conoce de la observación. Lo que usted puede observar de la realidad y las teorías no pueden ser evaluadas en función de su veracidad, sino de la utilidad o efectividad. Desde la verdad, una teoría es verdadera si se corresponde a los hechos, ya no es lo que usted cree, sino lo que existe. La verdad no puede ser objeto de manipulación, no depende de los gustos o intereses. Las cosas son como son. El conocimiento solo es verdadero si se ajusta a la realidad. Reflexiones finales sobre el libro ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Podemos hacer algunas consideraciones centrales de la obra de Chalmers. El término ciencia es deficiente, solo agrupa a unas ramas de la ciencia, como la física, química, biología, los estudios de Darwin, etc., porque no incluyen a las ciencias sociales, la administración, la psicología, la sociología, el estudio de la educación. 2. El investigador es autor y es él quien construye sus propios métodos. 3. A través de toda esta historia, la ciencia ha evolucionado y se ha desarrollado bastante. Esto permitirá al investigador dar dirección a su investigación para evitar recetas metodológicas impuestas. 4. Para apoyar o contrarrestar una postura, el camino es investigar sobre ella. Este cúmulo de información sobre la ciencia en cuanto a métodos, corrientes, posiciones sobre la ciencia, es lo que va a dar los argumentos que deben ser sustentados con propiedad de conocimiento. Quinto, la confirmación a través de la experimentación, comprobación, son elementos precisos dentro de la historia de la ciencia y que aún tienen total validez. Y sexto, y por último, siempre existirá la posibilidad de un desarrollo más profundo sobre lo que se está investigando. Ya para concluir,
¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Nos presenta cómo la ciencia ha evolucionado en la historia, con todas esas posiciones que han marcado históricamente el desarrollo y su evolución, con una visión crítica de cada una de esas posiciones para que uno, como investigador, tome sus propias decisiones y considerar sus propios métodos de investigación, respetando la historia de la ciencia. Muchas gracias y hasta aquí mi intervención.